Hola, bienvenida, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas, los estudiantes no olvidan porque cuando se estudia es para contar la historia, recordar la historia y crear historia. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita imprimir de una matriz los datos que formen la figura flecha hacia abajo. La idea entonces será imprimir la columna del medio y las diagonales hacia abajo, que van desde la fila de la mitad hacia la última fila. Se plantea la solución en un programa de 55 líneas. En las líneas 17 a 46 vemos la función ejecutar. En esta función entonces se imprime esta figura flecha hacia abajo. Vemos que se declara una matriz de orden 5×5, se inicializa 0, luego se almacenan datos aleatorios. En la línea 26 tomamos la columna del medio, una variable mt va a tomar entonces 5 dividido 2, esa será la columna de la mitad. Y luego entonces a través de una condicional validamos que la matriz sea cuadrada e impar para que se pueda imprimir una figura flecha exacta y no se deforme. Entonces debe ser cuadrada impar, por eso la condicional. Si cumple entonces, vemos en las líneas 30 a 36 que se usa un solo ciclo para imprimir esta figura flecha. En el ciclo vemos que en la línea 31 se imprime la matriz en la fila X columna de la mitad, o sea los datos de la columna del medio, y para las dos diagonales se imprime entonces en la fila mitad más X columna X y la fila mitad más X columna 5 menos X menos 1. Con eso se imprimen entonces las diagonales convergiendo hacia la columna del medio. Le invitamos a visitar esta tutoría en TurboC. Allí se explica más detalladamente el uso de arrays y de ciclos. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Entonces recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. Para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y los comportamientos, o sea, las variables y las funciones. Y en la implementación se programa cada función declarada en la interfaz. Veamos la interfaz, línea 6 a 8, va entre las directivas @interface, @end. En la interfaz damos nombre a la clase como figura flecha hacia abajo. Dos puntos y luego se hace referencia a la clase principal NSObject. Aquí se declaran entonces los atributos o variables de instancia, para este caso las variables XY y MT, variables de tipo entero. Recuerde que las variables de instancia son usadas desde cualquier método de la implementación, ya que son variables globales. X y Y ya vimos que se usan en el ciclo for, y mt es una variable que toma la columna del medio. Declaremos ahora las funciones de esta clase. Línea 7, primero se indica el nivel de la función, en este caso método de instancia con guión, luego el tipo de retorno, void para funciones que no retornan datos, y el nombre de la función, en este caso ejecutar. Esta función no recibe parámetros. Con esto queda definida la interfaz. El compilador ya sabrá entonces el espacio de memoria a reservar a cada objeto que se instancie de esta clase. En las líneas 10 a 47 vemos la implementación. Internamente el compilador importa la interfaz para comprobar que entonces una función que vaya a ser programada haya sido previamente declarada. En la implementación líneas 11 a 15 vemos el init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase. Este constructor se invoca cuando se instancien objetos de la clase, en este caso figura flecha hacia abajo. Lo vemos entonces en la línea 51, que se instancia un objeto de esta clase. El constructor se encarga de inicializar las variables de instancia o atributos, para este caso no es necesario. Ya vimos la función ejecutar y con esto queda lista la implementación. Para poder usar esta clase, entonces será necesario instanciar objetos para usarla.
Pero también recuerde que si usted va a usar esta clase en otros archivos, para evitar copiar y pegar toda la interfaz e implementación, usted puede programar la interfaz en archivo con extensión .m y la implementación en archivo con extensión .m y la interfaz con extensión .h, así los importa y los puede usar como clase. Entonces vamos a instanciar objetos, eso lo hacemos en el main, líneas 49 a 55. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main, línea 51, se instancia un objeto llamado obj de la clase figura flecha hacia abajo. Este objeto se crea entonces con asterisco y a este objeto lo instanciamos, o sea, le asignamos memoria dinámica de la clase figura flecha hacia abajo. Con esto ya se puede usar la clase, simplemente será invocar la función en la línea 52, entre corchetes se nombra el punteo y se invoca la función ejecutar. Así el compilador irá de la línea 52 a la línea 17 y continúa entonces con la ejecución del programa. Por último, línea 53, Relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita imprimir de una matriz los datos que formen la figura flecha hacia abajo. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook.